donde, en donde, Padre, la casa del Dabar, tus hijas, tus hijos se van renovando. Bendito a Cristo Jesús, que nos muestra siempre ese aroma agradable de su renovación. Bendito sea a sus aguas de vida, de renovación y de restauración que nos conceden incluso al terminar, al completar esta semana y poder tener este mes de renovación, este mes de aguas, este mes de cielos abiertos, este mes de tesoros, este mes de transformaciones profundas que nos permitan mirar nuestro caminar, que nos permitan mirar a nuestra roca de salvación, que nos permitan mirar nuestro perfume agradable, nuestra vida. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, todo lo que todo lo que estás haciendo, toda tu fidelidad que está obrando, Señor, en cada uno de nosotros, la bendecimos porque esa alegra nuestra vida, porque ese es gozo para nuestra vida, porque ese es el espíritu de nuestra vida. Mirar que el Espíritu nos renueva, mirar que el Espíritu cesa, completa su obra, mirar que el Espíritu nos da de su olor agradable, mirar que su Espíritu nos acerca, mirar que su Espíritu es temor, es bendición de temor, pero que también ese Espíritu sigue haciendo, Señor, en tus enemigos y en los enemigos de tus hijos, lo que el terror, lo que el miedo, lo que la angustia, Señor, lo que tú haces, Padre, al alejarlos, al separarlos, al vencerlos, al confundirlos, al ponerlos en el lugar que corresponde, pero a tus hijos siempre les darás ese lugar, Padre, de poder acercarse y tomar la posición. Y por eso corremos a ti, por eso, Señor, decimos Shabbat, por eso, Señor, decimos Shalem, por ese Rey de justicia, por estas lluvias de justicia, por tus tesoros, por tu semilla, por tus altares, por esas mentes transformadas y porque podemos ver, Señor, en cada una de tus hijas y de tus hijos, que tú sigues volviéndonos, Padre, a esa renovación, a esa niñez, Padre, de humildad, a ese ser ancianos, Padre, de tu unción, a ese espíritu, Dios de los cielos, de poder, de autoridad, de dominio propio, Padre Santo, que más que dominio siempre será llevar tus pensamientos y tus planes. Bendito seas, y en el nombre de Cristo Jesús, este Shabbat sigue haciendo, Padre, lo que son estos días, Padre, lo que hacen tus lluvias y lo que hacen tus tesoros, llevarnos a tus verdaderos tesoros, llevar, Señor, tu reino y tu justicia, pedir tu reino y tu justicia, vivir y caminar tu reino y tu justicia. Bendito seas por la casa, bendito sea por las casas de mis hermanos, la casa de tu Dabar, y bendito sea, Señor, por la casa de oración que desde los cielos sigue, Señor, llevando ese incienso a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía, como comentaba, que la última Amén. vez me llamaba mucho la atención el hecho de que muchas de las cosas griegas, muchos de los pensamientos griegos que vivimos en nuestra sociedad, no solamente están dentro del pensamiento occidental, y no solamente están infiltrados en todas partes, sino que en la Biblia también tenemos que encontrar, o también Dios nos da la oportunidad de encontrar ciertos conceptos que son fuertes de nuestra sociedad, pero que necesitamos pulirlos y profundizarlos a través de la Biblia. Por eso, una de estas cosas, uno de estos conceptos, como decíamos, es el hedonismo. El hedonismo. Y el primero ese fue el que más me llamó la atención porque
recién vuelvo a tomar el hedonismo después de años, de años de seminario que hice hace mucho tiempo. Y quien, bueno, quien era un experto en griego y en hedonismo era el Yatensi Bonilla, pero nunca nos topó, ¿no? Nunca topó el aspecto de Cristo Jesús. Así que eh, el hedonismo es una base fuerte para que me llamó la atención, porque ese va a ser siempre la base de nuestras vidas, la base la base del pensamiento griego, la base del pensamiento de la izquierda, esa es la palabra, la base del pensamiento de la izquierda. Así que si ustedes tienen algún comentario, perdón, alguna cosa alguna pregunta de lo que compartimos el día, el día martes para ahora completarlo en oración, pues bienvenidos. Hedonismo. Muy buena pregunta. ¿Qué es el hedonismo? ¿Cuándo el ¿Alguien hedonismo puede dar se su hace más concepto? fuerte? ¿Alguien ha estudiado, alguien filosóficamente ha topado esto? ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es el amor a sí mismo, pero exagerado, un ego y un orgullo fuerte. Aló, Marjito, ¿me escuchó? Sí. ¿Alguien que tenga algún concepto de lo que es el hedonismo? ¿Me escuchó lo que le dije yo del hedonismo? No, por favor. A ver, el hedonismo para mí es el amor excesivo a uno mismo con ego, orgullo, vanidad hacia uno mismo, hacia la persona como tal. Ya. Eso es un concepto suyo personal. ¿Alguien tal vez ha estudiado algo de filosofía del hedonismo? No. Jimena, tal vez usted ha escuchado o tiene algún concepto del hedonismo. El hedonismo es amarse a uno mismo como a Dios, o sea, ser de uno mismo Dios. Pero yo no, filosofía sí soy bien malito. Uy, escuché entrecortado. Decía que el hedonismo es amarse a uno mismo como si fuera uno Dios. Pero ¿Ya? el concepto, como es filosófico, no lo manejo tanto. Ya, correcto. Marquito, buenas Sí, tardes con todos, bendiciones. bendiciones. Marquito, tengo una definición, o sea, de definición del hedonismo debe partir para su comprensión de un sentido filosófico, ya que es una doctrina que considera que el objetivo o la única finalidad de los seres humanos tienen la vida es la búsqueda del placer y el gozo en todos los sentidos. Exactamente. Ese es un concepto ese es el internet, ese es el sentido filosófico. Entonces, es la búsqueda del placer. Pero claro, estamos hablando de los griegos y estamos hablando del pensamiento en el sentido de que la búsqueda del placer es la búsqueda, es el evitar el dolor, el huir del dolor. Ese es el hedonismo. Tiene los dos extremos. Entonces, el placer, la búsqueda del placer. La búsqueda es, ¿qué más? Es el buen gusto. Exacto. Es el buen gusto de las cosas. Ese es el hedonismo. No es el amor a uno mismo. Ese es el egoísmo. Por eso es ego.
egoísmo. ¿Sí? Entonces, el término es, el término griego, digamos, la traducción sería el placer. Ajá. El placer, la lujuria, el deseo, lo que sea. No, El satisfacerse a uno mismo, o sea, sin límites. es el buen gusto. Es el buen gusto de las cosas. Es decir, por ejemplo, le voy a mencionar a Cristo que les decía hedonistas. Cristo Jesús. A ver. Cristo Jesús les dice, hedonistas, ¿dónde está? Pues este? Necesito. Le dice, a ver, esto es... ¿Qué más? Bueno, ¿alguien más tiene algún otro concepto? Entonces, es muy fuerte el hedonismo. Porque es la búsqueda del placer, pero que genera, veíamos, Santiago. Santiago, a ver, vamos, vamos con Santiago y después vamos con Cristo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones. De vuestras pasiones que combaten en vuestros cuerpos, en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra y no pedís porque pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Así que ahí tenemos un concepto de hedonismo. El hedonismo Natalie, estamos en Santiago. Esto ya vimos el día martes en Santiago. ¿Qué es lo que hace el hedonismo? Produce conflictos, produce guerras, produce ansiedad, produce pasiones. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir del hedonismo? Marquito, yo creo que básicamente es la base del egoísmo. Ajá. Despropósito, dice la ley. ¿Qué? Despropósito. Sí. Despropósito. Sí. ¿Qué más? Quería ver. Envidias. Envidias. Así que el hedonismo Es una forma, Marquito, perdón, es una forma de idolatría también. es
A ver, ¿cómo? ¿Por dónde nos vamos? A ver, ¿por dónde nos vamos? Quería ver la de Cristo. Porque la persona que leyeron, lo último que escuché en el 4.3 dice, yo tengo, pedís y no recibís porque pedís mal para, para gastar en sus propios, vuestros deleites. Y usted decía placeres. Y en una forma de eso no es la idolatría a uno mismo, como decían, el ego visto al máximo. Para mí, ¿no? Ese es mi concepto. Es la búsqueda del placer. Es el sentido del gusto, es el sentido del gusto y del buen gusto humanos, digámoslo así. Entonces, esto es un asunto espiritual, esto es un asunto que afecta a la semilla porque el hombre fue hecho, el hombre fue hecho para tener un gusto. Esa es la situación. Y el gusto es un sentido natural, pero que pasado hacia el aspecto humano, meramente humano, se convierte en, el gusto se convierte en un, ¿qué se podría decir? En un buen gusto, y el buen gusto se convierte en un placer. ¿En Entonces, una satisfacción sería? exacto, Ujú. es una satisfacción. El buen gusto les produce una satisfacción, pero esa satisfacción viene a ser viene a ser gusto, porque si nosotros del momento que hablamos de placer, como que pensamos en los placeres desenfrenados. No, no, es un gusto, es un deleite, es como un gozo. Gusto, deleite y gozo. Pero Pero, como, perdón, pero debe ser como efímero, ¿no? O sea, un placer que abarca o quiere abarcar más placeres y nunca se satisface. ¿Con ese sentido? correcto, entonces esto es lo que menciona Santiago. Santiago 4. Eso es lo que menciona Santiago, porque esto es un asunto espiritual. Y claro, cuando nosotros vemos, ¿dónde estamos? Santiago capítulo 4. Estamos hablando ahí de dos cosas, de dos cosas importantes. Estamos hablando del hedonismo, estamos hablando y estamos hablando de un hedonismo infiltrado, porque no estamos hablando del hedonismo como un placer, como un desenfreno, no, no. Lo que está hablando que lo que se está mencionando es que esto está infiltrado incluso en la oración de las personas. Claro. Entonces, por eso es que Lucas 8:14 nos habla de la semilla. Dice, la semilla que cayó entre los espinos, estas son las que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces, Cristo Jesús mismo ya hace una mención de las tres cosas que habíamos mencionado, que en primer lugar está ese trabajo afanoso, ¿no? El trabajo que no es trabajo, que viene a ser el afán, y ese provoca o produce un pensamiento equivocado de riquezas. Pero este está unido
justamente a los hedonismos, al hedonismo de la vida, a los placeres de la vida. Así que mire, entonces, ahora vamos con Cristo. A ver qué piensa del hedonismo. Lucas, Marcos. Marcos capítulo 12, verso 35 al 37. Perdone que le moleste, pastor. Dígame. ¿Marcos cuánto me dijo? Marcos capítulo 12. Dice, y tomando la palabra Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas y los fariseos? A quienes les... A ver. ¿Por qué dicen los escribas y los fariseos que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Así que por aquí podemos ver, podemos empezar por aquí podemos, ¿cómo se puede decir? Podemos preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué Cristo Jesús les dijo y les dio esta parábola? ¿En dónde está la centralidad de esta parábola? En que Él es el Señor y que David le reconoció al Señor como Señor, porque David era profeta y vidente. Muy bien, muy buen gusto, Jimena. Wow. Porque David le reconoce como Señor. Capaz que le damos un poquito más de énfasis desde el 12:34. 12:34. Habla del reino de Dios. Habla del reino de Dios. Ya. Y de la sabiduría. Claro. Tenía. Entonces, Sergio dice que el que le preguntó tenía un buen gusto.
¿Puedo opinar? Claro que sí. Yo veo aquí como que cuando uno es guiado por el Espíritu, uno reconoce a quién está en el reino de los cielos o quién es el que vive o quién es el que, em, ¿cómo diría? No sé, dueño, Ya, señor, el señor del reino de los cielos, ya, más como un humano, así como nosotros, que tenemos el hedonismo, nos ensalzamos un poquito, ¿no? Y empezamos a hablar cosas bonitas, pero son vacías. Todo lo que ya, está lejos del espíritu, pues no manifiesta gran cosa. Solo ya. cosas bonitas, pero cuando es con el espíritu, las cosas tienen fundamento. Entonces, Marcos es interesante porque él es el que menciona esto, mientras que Mateo no habla de esto, pero bueno, dejémosle a Mateo. Si ustedes quieren revisar, ahí van a ver ustedes la diferencia con Mateo y Marcos, pero Marcos sigue siendo fuerte porque él hace primero hace mención del reino de Dios y su justicia. Estamos bien. Hace mención del reino de Dios y su justicia, pero todo esto es una cuestión de gusto. Todo esto es una cuestión de hedonismo. Eso es lo que apunta a Dios. Allá es donde apunta Cristo Jesús. Entonces, y claro, el hedonismo podemos ver desde arriba, porque ¿quién tiene buen gusto? Dios, Dígame. Claro. Entonces, el paladar es el sentido del buen gusto. no, ya. Claro. Yo diría la lengua. ¿La lengua o el paladar? La lengua, porque en la lengua está el gusto. ¿Cuál es el sentido del buen gusto? El ¿La lengua o el órgano, paladar? el órgano es la lengua, pero el sentido está en el cerebro. Pero, ¿cuál es el órgano del buen gusto? La lengua. La lengua. La lengua, están las papilas, en las papilas de la lengua es en donde está y está juntamente con el olfato. Por eso, entonces las papilas ya no son, pues. Porque tápese la nariz, que le dé una gripe y las papilas, ¿qué pasó? Es el olfato. El olfato. Son ambos, los dos. Entonces, ¿con cuál mismo? El olfato, entonces el olfato es el órgano del buen gusto. No, a ver. Los ojos Sabor es también, sabor y Marquito, olor también. gusto. Y si estamos por eso, los ojos también. Entonces, Marquita es no, del pues paladar. el gusto, estamos hablando del gusto, el órgano del gusto. Entonces, el órgano del gusto no es la Ya. lengua. Es que no hay Porque, lugar a duda. La lengua, cuando se estudia el cuerpo humano, se estudia la lengua como el órgano del gusto. Y el ahí sentido está. del gusto está en el cerebro, en las partes laterales. Entonces, dele de comer al cerebro. Pero No. así está. Entonces, córtele la lengua. No, por Más que, eso. claro, si el cerebro puede estar perfecto, pero si hay, por ejemplo, me quemo la lengua o tengo un problema, no voy a poder tener el sabor. Saborear. O sea, claro que el cerebro es el que va a traducir la sensación que le pasa a la lengua y el olfato. Entonces, por eso toca Claro, bajar, nos toca al bajarnos, paladar. nos toca bajarnos al primer grado, exactamente, al primer grado. O sea, con maestrías, con doctorados y con todo, no van a dar. El órgano del gusto para Dios se llama paladar. Paladar, punto. ¿Por qué? Porque el paladar no es ni lengua, ni
ni es nariz. Así que paladar, el órgano del buen gusto. Así que, mire, entonces esto es un asunto de paladar, esto es un asunto de gusto. Y esto es un asunto, claro, de deleitarse, ¿no es cierto? Así que, de deleitarse. Así, entonces, ¿por dónde empezamos el deleite? Dice. A ver, ¿por dónde empezamos? Maestro, vamos desde el Marcos 12:19, porque esto lo encontramos en tres. Mire, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas y lo encontramos en Mateo. En Lucas casi se pierde un montón de cosas, pero sí encontramos esto de la pregunta. En Lucas se pierde el gran mandamiento, se pierde en Lucas. Pero Marcos es el que es la base de todos, pero eso es solo la referencia. Pero vámonos con el gusto. Mire el gusto de los saduceos. Dice los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. ¿Buen gusto o mal gusto? Mal gusto. Mal gusto. Entonces, ahora, si el órgano es el paladar y los órganos secundarios del gusto son la lengua y es el olfato, ¿qué es lo que tiene que gustar? ¿Qué es lo que tienen que gustar? La palabra. La palabra no se gusta por la nariz. Por los ojos. Tampoco. Por los oídos. Por los oídos. Entonces, lo que tienen que gustar es la vida. 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 ¿Sí? Vida. Entonces, ¿la vida qué es? ¿Qué es la vida? Me gusta lo que dice Efesios, porque quiero que le entienda bien esta. A ver, ¿por dónde nos vamos? Quiero que le entienda bien, quiero que entienda bien el gusto, lo que está produciéndose ahora, lo que está produciendo, el buen gusto de Dios. Esa es la cuestión. Debe entender el buen gusto de Dios, entender el gusto del hombre y entender su propio gusto para que vea qué ese gusto le puede acarrear. Porque lo que está diciendo es, el mal gusto, ¿qué produce? El mal gusto produce mal gusto, que se llama hedonismo. ¿Y el hedonismo qué produce? Lo que dice, todo el mundo occidental, es decir, o mejor dicho, todo el pensamiento, claro, toda la cultura occidental tiene un mal gusto. Y el resultado del mal gusto de la cultura occidental, le dice Santiago, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca? Provoca guerras, provoca conflictos, provoca peleas. Y el mal gusto en su vida, ¿qué va a provocar? El hedonismo va a provocar hedonismo. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar conflictos en su mente, va a provocar conflictos en su corazón y sobre todo va a provocar conflictos ¿en dónde? El mal gusto, ¿en dónde provoca la mayor cantidad de conflictos? En la lengua. Saque la lengua. Ahí produce la mayor cantidad de conflictos del hedonismo. Sí, ¿por qué? Porque nuevamente estamos hablando de gusto. Y la lengua no es el órgano del gusto, el paladar es el órgano del gusto. Pero, se da cuenta, pero ahí se resumen también. El mal gusto, ¿por dónde entra? ¿Por dónde entra el mal gusto? ¿Por dónde sale el mal gusto? El mal gusto sale por el mal aliento. ¿Y el mal aliento por dónde sale? El mal aliento sale por la lengua. Por la lengua. ¿Y cuál es el primer afectado de ese mal gusto? ¿Cuáles son los primeros mal afectados de ese mal gusto? Los oídos. Los oídos.
Entonces, así funciona el mal gusto. Y todo esto, mire, y todo esto, entonces todo esto resúmale, porque todo esto ¿qué va a provocar? Santiago lo dice, va a provocar conflictos. ¿En dónde provoca los conflictos? Provoca conflictos en los miembros. ¿En dónde están los miembros? Los miembros están en el cuerpo, entonces provocan conflictos en su propio cuerpo y provocan conflictos y guerras en su propio cuerpo. Y usted y la persona conflictuada, la persona hedonista, ¿con quién se va a pegar? Eso decíamos, ¿con quién se va a pegar la persona hedonista? Va a buscar otros hedonistas y cuando sigue moviendo el hedonismo, ¿contra quién se van a pegar? ¿Contra quién se van a pegar? Decíamos el martes y lo dice Santiago. ¿Contra quién se van a pegar? ¿Contra quién? Santiago, ¿contra quién se van a pegar? Se van a pegar contra su oración, eso dice. Entonces, el conflicto lo van a tener contra su oración. Y ahí, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo? Entonces ahí va a estar conflictado con su oración. Y el momento que usted está conflictuado con su oración, ¿con quién está conflictuado? Con la justicia. Está conflictado con la justicia, está conflictado con su cuerpo, está conflictuado con Cristo, está conflictado con su boca, está conflictado con sus pensamientos, está conflictado con su vecino, está conflictuado con su hijo, está conflictado con su esposo, está conflictado con medio mundo. Entonces, ¿por qué? Entonces, a medida de mayor conflicto, ¿cuál es la medida del mayor conflicto? ¿Cómo se llama la medida del mayor conflicto? Se llama hedonismo. ¿Sí? Entonces, el hedonismo, ¿qué es? Entonces, a ver, den un ejemplo de un hedonista, de una persona que tenga un buen gusto. Si no, no nos vamos a entender. Un hedonista del mundo. Salomón. No, del mundo. Dejémosles un ratito, ya diga, Salomón fue el primer hedonista, exacto, ahí está. ¿Quién? Los que hacen ese físico-culturismo, Marquitos, puede ser, por el cuerpo. Los que marcan la moda, hedonistas. Los que marcan la cultura, hedonistas. Los que marcan, ¿qué más? Una tendencia que está de moda. No, discúlpame, Steve, yo tenía un mal gusto extremo. Ah, sí, se vestía horrible. Se vestía horrible, ¿qué más? Las fiestas paganas. Se puede decir que estos que hacen, de la moda, los modelos, los físicos. ¿Qué? Yo me estoy acordando de Cristo, pero no me quiero meter porque me voy a meter otra cosa. Pero Cristo les dice, ¿en dónde están los que tienen buen gusto? Viven en el buen gusto. Viven suntuosamente, viven lujosamente, viven con buen gusto. Los que tienen buen gusto viven en medio del buen gusto. Esa es la cuestión. Y la sociedad, ¿qué le enseña? Entonces, por eso, la sociedad hedonista, ¿qué le enseña? Le enseña el buen gusto. Y el buen gusto está marcado ¿por qué? El buen gusto está marcado por el placer al buen gusto. Las artes y todas las cosas por los demás. Pero eso es un buen gusto. Está marcado por la lengua. ¿Por qué? Por las personas que hablan bonito. Está marcado ¿por qué? Por el olfato, por los aromas. ¿Verdad o no verdad? Hablan, huelen, ¿qué más? Y huelen rico, ¿y qué más? Exacto, o sea que las mujeres son las más hedonistas. Por eso, una mujer embarazada es la más hedonista. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada tiene el mejor gusto del mundo. ¿Sí o no? O el peor mal gusto. Sí, entonces me explico. Entonces, y el hedonismo lo que hace es ir contra el mal gusto. Es decir, todo lo que sea desde el mal gusto para el hedonismo, lo que no provoca placer, lo que no provoca gozo, ¿qué va a producir? Esto es un pensamiento griego también. ¿Qué va a producir? ¿Dolor? El mal gusto. ¿Perdón? ¿Dolor?
El mal gusto va a producir tristeza. ¿El mal gusto qué va a producir? Conflicto. Va a producir sensaciones negativas. Eso es lo que digo, sensaciones negativas. Eso va a producir. Entonces, por eso nuestra sociedad es muy enfocada en las sensaciones, en los sentimientos y en las emociones. Eso es hedonismo. Eso es hedonismo. Y por eso la juventud y todo lo que quieren es huir del dolor, huir del mal gusto, huir de las cosas que aparentemente les hacen daño, huir, vivir el momento. Ese es el concepto del hedonismo, vivir el momento. Pero ese es el hedonismo, claro, ese es el hedonismo básico. Pero el hedonismo en su máxima forma, ese es el que les enseña a estos hedonistas, a estos prototipos de hedonistas les enseña eso. Pero los que están detrás de esto son los que controlan. ¿Y qué controlan? ¿Quién controla todas las cosas? Los que controlan todo esto, ¿quiénes son? Uno, hedonistas, la medicina. Controla el mundo, ¿sí o no? Gracias. Dos, las guerras, ¿sí o no? Y por eso, detrás del hedonismo están los grandes conflictos de la humanidad. Porque todo, ¿a qué huele el hedonismo? Exactamente. Entonces, ahí sí ya nos vamos entendiendo para leer el pasaje de Marcos 12:18. Porque todo esto es Marcos. Y por eso Cristo Jesús, ¿hacia dónde apunta? Es al gusto. ¿Ah? No, les digo, a muerte. El mal gusto siempre. El mal gusto va a oler a muerte y la muerte va a oler a conflictos. Entonces, usted podría considerar. Escuche, solo una cosita. Cuando en su casa huele a muerte, cuando su casa huele a conflictos, cuando su casa huele a tristeza, cuando su casa huele a dolor, ¿qué hacen sus hijos? ¿Qué hace usted? Y en cambio, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Conmoviendo los cielos y la tierra. Poniendo olor a vida. Exacto. Cambiando de olor, eso. Entonces, ¿cuándo es la mejor época para cambiar de olores? Para Dios. ¿Cuándo? La época de lluvia. En primavera. No. ¿Cuándo huele la vida? La vida no huele cuando florece. La vida huele cuando germina. En tiempo de arado. Claro, pues, porque lo otro huele a primavera, pero la semilla que nace, ¿a qué huele? Huele a buen gusto, pues huele a tierra, vida. a tierra de vida. Entonces, ¿hedonistas se considerarían los suicidios? ¿Cómo? No. Bajémosle nuevamente, vamos a Santiago, aterricemos. Su casa huele al hedonismo y usted quiere salir corriendo y sus hijos quieren salir corriendo cuando hay conflictos. Pero lo que le está diciendo aquí es un problema de mal gusto. ¿Y aquí quién va a cambiar el problema de mal gusto? Usted que combate más, sus hijos que pelean más, ¿quién va a cambiar el problema de mal gusto? ¿Quién cambia el problema de mal gusto? ¿Quién cambia el que huele? Cristo. El que tiene buen gusto, pues. Cristo. El que tiene buen paladar, pues. El que tiene una buena lengua, no para convencer, sino que lleva espíritu, pues. El que tiene un buen oído para oír lo que Dios está diciendo en medio del conflicto. Y para que usted lleve una palabra, y para que lleve una palabra que lleve espíritu, hasta que esa palabra dé vida. Entonces, ¿qué tiene cuando huele a guerra, qué tiene que usted oler? Tiene que oler conflicto y tiene que oler espíritu. Porque ahí nos entendemos, perdón. Ahí nos entendemos.
¿Nos entendemos? Entonces, ¿a qué está oliendo el viernes? Hoy, ¿a qué está oliendo? ¿A qué huele hoy? ¿A qué huele hoy? ¿A qué huele hoy? A buen gusto, pues. A buen gusto, pues. Pero A Shabbat, a al Shabbat. Shabbat, exacto, ya ve. Es que no puedo avanzar, estamos en el versículo 18, pero no puedo avanzar sin que usted y yo comencemos a percibir el olor del buen gusto, el olor del buen gusto. ¿Para qué? ¿Para qué percibimos el olor del buen gusto? Para cambiar nuestro gusto, para cambiar nuestro paladar. Porque si usted quiere cambiar su lengua, ¿qué pasa si quiere cambiar su lengua, Lina? ¿Qué pasa si quiere cambiar sus papilas gustativas, Lina? Me quedo sin gusto. Y después, tarde o temprano, su lengua, ¿qué le va a hacer? Buscar un buen gusto. Ay, su lengua le va a jugar una mala pasada, porque su lengua habla de buen gusto. Entonces, la lengua de Dios habla de buen gusto y de mal gusto. ¿Cuál es el buen gusto de Dios? ¿Ya ve? No me expliqué. Y llevar palabra con espíritu. Vivir en la palabra con espíritu. Ah, ahí me entendió. Entonces, ¿tiene una buena lengua Dios o tiene un buen gusto Dios? Tiene un buen gusto Dios. No, tiene un Espíritu Santo que cambia todo, que da vida. Ah, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no tenemos lo mismo? ¿Y nosotros qué? Y nosotros, en lugar de gusto, queremos lengua. Y nosotros andamos buscando al que tenga mejor lengua. Entonces, yo por eso yo le pregunto, todas estas multitudes que estaban buscando un gusto de alguien que tenga una buena lengua. ¿Usted por qué se casó? ¿Por qué se casó usted? No quiero ministra. ¿Por qué eres novia mía? Por buen gusto. Por mal gusto. Porque Cristo tiene un buen gusto, pues. Yo soy el que tengo que cambiar de gusto. Ah, pero ahora vamos con las casadas. ¿Por qué se casó Jimena? No me conteste, por buena lengua. ¿Por qué no se casó Nati Betancourt? No. Buena lengua, ¿sí o no, Jimena? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, eso es buen gusto, vea, que esté con gozo, pero que ya sepa percibir la buena lengua y no el buen gusto. ¿Por qué no se casó Nati? Porque no se casó. Muy buena lengua igual. ¿Por qué no encontró una buena lengua? Exacto. Así. ¿Por qué se casó Lina? ¿Por qué se casó aquí? Lina. Ah, profesor, no escuché. Lina, ¿por qué Esto se ya casó? no fue por mal gusto ni por buen gusto, sino por tontera. Por buena lengua. Por tontera. ¿Acaso no le dijeron algo bonito? No me venga a decir, no me venga que salga de su boca cosas de mal gusto. Ya le cuento la ¿Por qué? historia de mi vida. Un día. No. Yo le aseguro que para que usted se haya casado es porque le dijeron cosas bonitas y eso le convencieron, pero no le llevaron vida ni espíritu. Eso sí es cierto. Ya, entonces no me vengan con cosas. Marcela, ¿por qué? ¿Sí o no? Entonces, Marcela, La primera ¿por qué se parte casó? no fue cierto. La segunda, sí. Bueno, un Por día nos buena vamos lengua, a contar, Marquito. maestra. Por buena lengua, lengua. pues, porque le dijeron, porque Sí. le despertaron sus pasiones y no le despertaron el buen gusto, ¿o no? Sí. O sea, Lengua. esto es hermoso. Esto es hermoso, porque el que se casa, el que es soltero y se casa porque le despertaron las pasiones y cayó en pasiones, discúlpeme,
tiene que resolver el Pero- problema del gusto. Sí, Porque el que se pone de novio tiene que despertar, ¿qué? ¿Qué tiene que el buen despertar? gusto, Chicos, el buen gusto. entonces el mejor ejemplo son los novios. O se despiertan pasiones o se despiertan un buen gusto. Entonces, y para despertar el buen gusto, ¿qué tiene que hacer con las pasiones? Entonces tiene que resolver esa vida de pasiones, porque con esas se llevó el matrimonio, porque esas está llevando ahora, y porque esas está viviendo. ¿Y en qué está viviendo? En los conflictos y en las luchas. ¿En dónde? Ni siquiera en su casa, sino en sus propios miembros, porque su miembro llamado cabeza no está de acuerdo a su miembro llamado lengua, porque su miembro llamado lengua no está de acuerdo a su miembro llamado corazón. ¿Sí o no? Ya me emocioné. Perdón. No, me refiero a que si no se resuelve eso, ¿cómo va? Si no se resuelve eso, ¿cómo va a llevarle al novio pasiones? Entonces el novio, ¿qué oración le está llevando? ¿Qué oración le está llevando usted a Santiago? ¿Qué oración le dice que le está llevando? ¿Qué oración le está llevando? ¿Qué oración no contesta Cristo? Que es para nuestras propias pasiones. Exacto, entonces las oraciones pasionales no contesta Cristo. Y cuando no contesta Cristo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo hedonista, le está diciendo pasional. Y después vaya, y enfrente esos conflictos, pues. Vaya y enfrente con esos miembros divididos, con su lengua, con su corazón, su cerebro y sus pasos en diferentes direcciones. Vaya y quiera convencerle a un niño de 4 años como a mi hijo. Y peor aún, vaya a quererle convencer a un joven de 26 años. O vaya a convencerle a un viejo de 4 años. O a un niño de 50 años, vaya a convencerle. ¿Qué pasa cuando usted va con eso? ¿Qué pasa cuando va con sus miembros divididos? ¿Qué pasa, Jim? Hay una pared. Me toca. Los conflictos. No. Levanto tempestades. Levanta pasiones, entonces va a tocar las pasiones, va a tocar los puntos neurálgicos de su... ¿Sí o no? Toca los puntos neurálgicos de mi esposa, toco los puntos neurálgicos de mis hijos, toco los puntos neurálgicos de mis padres, toco los puntos neurálgicos de mi vecino, toco los neurálgicos. ¿Y cómo se llaman esos puntos neurálgicos? Se llaman pasiones. Entonces, ¿qué necesito primerito? Entonces, hoy es la época. Entonces, hoy estamos entrando en la época ¿de qué? En la época de las pasiones. Hoy en la época del buen gusto. Mire, ¿y esto en dónde está metido? Esto está metido en el pueblo de Dios. Ahora sí, entonces, ahora sí me va a entender. Ya con lo demás vamos a seguirlo desarrollando todo este tiempo, pero ya se abrió una línea grande para que usted pueda abrirla. Desde Marcos capítulo 12, Marcos 12 de 18, chusa, Marcos 12, desde todo Marcos 12, tenemos toda la vida para desarrollarlo. Mire, entonces ahora sí, los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron, ¿quiénes son los saduceos? ¿Quiénes son los saduceos? Otra secta, los fariseos unos y los saduceos otros. Los unos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Ahora le voy a decir, ¿a qué huelen los saduceos? A muerte. ¿Y a qué huelen los fariseos? También a muerte. A legalismo. Entonces, por eso, no le pregunto lo que dice la Biblia, a usted le pregunto.
¿Cuánto de saduceos tenemos nosotros? Yo creo que más ¿Cuánto de de fariseos tenemos fariseos. nosotros? Yo creo que más de fariseos, bastantico. Peor, mire, no, y de saduceos también, porque ¿qué son los saduceos? ¿Mal gusto o buen gusto? Mal Mal gusto. gusto. ¿Y el que tiene mal gusto a qué huele? A muerte. Amor. A muerte. Entonces, uno que huele a muerte, ¿por qué no cree que es resurrección? Entonces es un saduceo. Entonces, ¿a qué huele? ¿Ah? ¿A qué huele un saduceo? La Paula que va a decir, huele a Chanel. ¿A qué huele un saduceo? Huele Chanel. Buena. ¡Huele a viejo! ¡Huele a viejo! ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es resurrección? ¿Qué es resurrección? ¿Qué es Vida. resurrección? Vida. Buen gusto. Buen gusto. ¿Ya? Volver a Eso no nacer. creen. Eso. Poder. Lina, ¿qué le dije ahora? ¿A qué huele usted? ¿A qué le dije que huele usted, Lina? Bueno, quiero oler a vida. ¿Ah? Quiero oler a vida. Yo le dije, ¿a qué huele lo que está haciendo? ¿Le está emprendiendo? ¿A qué huele? Yo tengo el mensaje de lo que me dijo Gracias, usted, de David. lo que mire lo que me dijo. Esto se hace así, esto sacamos de acá, esto hicimos así. ¿Eso a qué huele, Lina? Ay, me la cogió fuerte. A Entonces, vida. Yo le veo vida. exacto, eso le dije, por eso. Lea el mensaje, eso es lo que le estoy diciendo. Lea el mensaje. ¿Ya ve qué? Y leemos y no percibimos el Espíritu. Pero, bendito sea Dios, eso es lo que me conmueve a mí, percibir el Espíritu. Y si yo puedo percibir, no le voy a decir palabras bonitas que le acaricien el oído, sino yo lo que quiero decirle que es palabras que lleven espíritu y que en usted y en mí puedan parar y decir que alto, alto a los saduceos, alto a los fariseos, alto a lo que no tiene resurrección. Pero ¿qué es la resurrección? Cristo resucitó. ¿Por qué resucitó? El poder del Espíritu Santo, pues. Pero El porque Espíritu. estaba muerto. No. No, exacto, jamás. Entonces, desde ahora usted va cambiando de Pascua. Entonces, si ve, es una cuestión, la resurrección es un cambio de condición, de dormido a despierto, véale a Cristo, ahí está una resurrección. Los discípulos, ¿cómo estaban? Volvemos porque ya conoce, yo no quiero seguir avanzando más si no tenemos todo un tiempo. Volvemos a Marcos 3, a Marcos 4, perdón. Marcos 4. Así partimos el martes y esto completamos el martes para poder orar y hacer un Shabbat como es debido. Marcos 4. Mire, esta es una condición. Tremendo buen gusto de Dios. Aquí vemos el buen gusto de Cristo. Marcos 4:38. Marcos 4:37, le leo, 37:38. Vea el gusto de Cristo, vea el gusto de Cristo. Se levantó una violenta tempestad. ¿Quién se levantó? Cristo. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. ¿Quién se levantó? Se levantó el hedonismo, se levantó la pasión, se levantaron los espíritus contrarios, se levantó El mal gusto. El mal gusto se levantó. Se levantó, exacto, se levantó el mal gusto.
Y mire, el 4:38, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, entonces le despertaron. ¿Quiénes le despertaron? ¿Los de buen gusto o de mal gusto? Los de mal gusto. ¿Y cómo estaban los del mal gusto? Dormir. Ah, no. Dormidos. Con temor a la muerte, oliendo a Miedo. muerte. Con temor al mal. Que la violeta Eh, empezar. amén. ¿Y cómo oraban los del mal gusto? ¿Cómo oraban? ¿Y quién les contestaba ese mal gusto? ¿Quién les iba a contestar ese mal gusto? ¿Quién les contestó ese mal gusto? Los mismos. ¿Quién les contestó? ¿Quién les contestó? Dígame, hable por favor. El espíritu de temor. El espíritu de mal gusto. Él les contestó. Yo dije ellos mismos. Ellos mismos, amén. Porque estaban diciendo, ¿qué estaban diciendo? Yo tengo un mal gusto. Ven mal gusto. ¿Y el mal gusto qué hace? Se junta con los de mal gusto. Entonces, Muestra pasiones. entonces. Ya te emocionaste, papá. Ya me emocioné. No, mostré que me levanté. ¿Y qué hizo el buen gusto? ¿Qué hizo el buen gusto? ¿Cómo estaba el buen gusto? ¿El buen gusto cómo estaba? Se Dormido. levantó el buen gusto. Estaba dormido el buen gusto. ¿Seguro que estaba dormido? No. él no ¿A qué estaba olía el bien. buen gusto? O sea, a semilla santa, vea, aquí hay buen gusto, ya ve. A semilla santa olía el buen gusto. Pero esta prédica me gustaría predicar el otro año, si Dios me lo permite. ¿Quién quiere hacerme acuerdo para predicar el otro año en el mes noveno de esta partecita? Yo me apunto. ¿Usted? Ya, espero que tengamos buen gusto. Así es. No me gustaría hacerlo ahora porque me gustaría hacerlo. ¿Y el buen gusto? ¿Qué hizo el buen gusto? Estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Sobre qué estaba durmiendo? Sobre un cabezal. En la ¿Sobre cabeza. qué? Ah, sobre el buen gusto, sobre el papá del buen gusto. O sea, la Biblia, ¿qué le pone eso? Para adornarle, para decirle qué. Para decirle yo soy tu semilla. Para decirle yo soy tu semilla, para decirle yo soy tu buen gusto, para decirle yo soy tu cabeza. Para decirle, ¿hasta cuándo no te vas a levantar? Y en vez de levantarte, ¿qué estás haciendo? Atormentando a medio mundo y atormentándote. Orando y llorando. Arrodillándote porque arrodillando me escucha más el Señor. Acostado porque mejor me escucha porque así se tendía Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿qué le dijo? Resucita. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cristo Jesús? 39. Se levantó. Ya, eso es resucitar. Cambiar de la condición de dormido a despierto, pero Cristo no estaba dormido, Cristo estaba en su cabeza, Cristo estaba en su espíritu, Cristo estaba en su semilla, Cristo estaba en su palabra, Cristo estaba en su siembra, Cristo estaba en su reino, Cristo estaba en su trabajo. Entonces, y su trabajo, entonces, ¿qué se necesita para trabajar? Para vivir se necesita el mejor órgano, se necesita buen gusto. Hasta para las peleas se necesita buen gusto. ¿Ya? Elegantemente para las peleas. Así que hasta aquí, o mejor dicho, desde aquí, bendito sea Dios, tenemos 15 días, ya conté, 15 días para estrenar a otro órgano, el buen gusto. Pero 15 días para decirle basta al mal gusto. Y el peor mal gusto de todos, entonces, ¿en dónde está? En la semilla vieja.
en la semilla vieja. Amén. ¿En dónde está el mal gusto? En la hierba. ¿En dónde está el mal gusto? En los espinos. ¿En dónde está el mal gusto? En la cizaña. ¿En dónde está el mal gusto? En las hortalizas. En las hortalizas. ¿En dónde está el mal gusto? En el hedonismo. ¿En dónde está el mal gusto? En la muerte. ¿En dónde está el mal gusto? En la lengua. Sergio lo dijo, repítelo. ¿En dónde está el mal gusto? Bueno, ¿en quiénes está el mal gusto? En las cocineras. Que se olvide. En las cocineras, porque a las cocineras nunca les va a contestar Dios, nunca el buen gusto les va a contestar el mal gusto, porque el buen gusto empieza por el incienso. En las tinieblas. ¿Por qué? En las tinieblas, porque ahí no hay incienso, porque hay muerte, porque hay mal olor, porque hay trabajo afanoso, porque hay Seol, porque hay... ¿Qué hacemos en este Shabbat? Ahora sí, amplíele este Shabbat, por favor. Lo que Dios lo que le haya despertado a usted. ¿Qué hacemos en este Shabbat, Jimena? Pasar del mal gusto al buen gusto. Que espere, vamos por orden, Jimena. Buscar el aroma de mi Señor, que es el que me dé el buen gusto de mi novio. ¡Amén! Así se habla. Buscar el aroma de mi novio, pues. Nancy. Pero eso, pero verá que eso no es teoría. Eso es olor. Eso se huele en sus miembros, eso se huele en su casa. Plinio, Nancy. La pregunta, por favor. ¿Qué hacemos este sábado después de todo este? Buscar al que da el olor, al buen gusto. Buscar a Cristo. No se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas. Le ayudo. No es cuestión de buscar, hay que sacar el mal olor. Así es. Dejar de mecer las ollas. Exacto, dejar de mecer las ollas, dejar de mover conflictos, dejar de percibir muerte, mirarle a su esposo, mirar a sus hijos, llevar una palabra no agradable, sino una palabra ahí que llegue a las intenciones, que llegue el espíritu. Mía, ¿qué hacemos este Shabbat? Cambiar el paladar o tener un buen paladar. Amén, amén. Saber lo importante que es mi gusto y mi paladar. Nati, ¿qué hacemos, Nati Betancourt? Algo que usted dijo, dejar de oler a Chanel y bien fuerte. Amén. Dejar de oler a viejo, a vieja, dejar de oler a los que nos marcan las pasiones, porque detrás de ese Chanel se da cuenta cuántos perfumistas, aromatizadores y incensadores hay. Un montón. Ah. Lina, ¿qué hacemos este Shabbat? Amén, por favor, para que toda la fuerza de este Shabbat lo pongamos en nuestro... ¿Qué, Lina? Quiero resucitar. No le escuché, perdón. Resucitar. Levantarse. Levantarse significa levantar lo correcto, levantarle a quien me levanta y levantarme como Él me levanta. Amén, para vida. Marcela, ¿qué hacemos este Shabbat? Bueno, yo estaba pensando decir en levantarme, Marquito. No estoy repitiendo. Siempre le ganan. ¿Y sabe por qué le ganan? ¿Y sabe por qué le ganan? Y dejar... Porque usted tiene en Cristo, que si le ganan, usted tiene algo más, que si pierde, usted tiene otra posibilidad más, que si ya dijeron una cosa, usted tiene millones de cosas por decir. Entonces, ya le ganaron. Ahora, ¿qué hacemos este Shabbat? Dejarlo lo viejo, Marquito. Sí, exacto, dejarlo viejo. Ketty, ¿qué hacemos este Shabbat? Marquito, estoy saliendo, ¿cómo está? Bendición.
cambiar todo lo que estaba a mi gusto en la izquierda hacia la derecha para poder Amén. reformar, cambiar, o sea, renovar todo. Amén. Me voy a despedir, me voy a desconectar. Bendiciones. Bendiciones. Gis, ¿qué hacemos? Bien. Renovarnos, Marquito. Amén. ¿Viste? Fabricio, si nos puede contestar. Claro, Marquito. A los que pasamos el COVID, recuperar el buen gusto, Marquito. Tiene mucho sentido lo que usted me acaba de decir en la prédica. Muchísimo Aleluya, sentido. aleluya, aleluya. Hasta el COVID, bendito sea, hasta el COVID, si ve, les quita el gusto. Qué buena apreciación. Amén. Qué buena apreciación. Dios les bendice y por favor este Shabbat sea el Shalem de sus oraciones, de su buen gusto. Y bendito sea porque Dios cuando nos escogió porque nosotros somos parte de su buen gusto. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Un abrazo.